Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy hablaremos de otro tema importante dentro de nuestra asignatura, que es el adverbio. Para ello te pido por favor que tengas a la mano el libro de lenguaje y tus lapiceros para poder trabajar. Empezamos entonces. Vamos ahora a la definición del adverbio y lo vamos a realizar desde los criterios de la lingüística. Para ello vamos a iniciar con la morfología. Nosotros sabemos que la morfología estudia la estructura interna de la palabra. Entonces vamos a ver si el adverbio es una palabra variable o invariable. Tenemos la siguiente oración. Él trabaja. ¿Y cómo trabaja? Bien. Él, tercera persona, singular. Estamos hablando en singular. Ahora vamos a la segunda oración y nos dice, ellos trabajan. ¿Y cómo trabajan? Bien. Bien viene a ser el adverbio. Pero ahora estamos utilizando ellos. Tercera persona del plural. Nosotros observamos que entre la primera y la segunda oración estamos cambiando del singular al plural, pero el adverbio sigue siendo el mismo. El adverbio no ha variado, no ha cambiado. ¿Qué quiere decir? Que el adverbio no sufre el accidente gramatical del número. Entonces no va a expresar número, ni singular ni plural. El adverbio va a seguir siendo el mismo. Tenemos una tercera oración y decimos, nosotros trabajamos bien. ¿Cómo trabajamos? Bien. Si observamos entre la segunda y la tercera oración, la segunda oración está en tercera persona del plural y la tercera oración está en primera persona del plural. Y el adverbio sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el adverbio tampoco tiene el accidente gramatical de persona. Entonces, no sufre accidente gramatical ni número ni persona. Vamos a una oración más y ahora decimos, ella trabaja. ¿Y cómo trabaja? Bien. Él trabaja bien, género masculino. Y ella trabaja bien, género femenino. En ambos casos, el adverbio sigue siendo el mismo. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que el adverbio tampoco, en este caso, va a expresar, ¿de acuerdo?, el accidente gramatical de género. Una oración más. Ellas trabajan bien y nosotras trabajamos bien. Entonces, ¿qué decimos? Que morfológicamente el adverbio no sufre modificaciones en su forma. Por lo tanto, no admite ningún morfema flexivo, ni género, ni número, ni modo, ni tiempo. Por lo tanto, el adverbio es una palabra o una categoría gramatical invariable. Recuérdate. ¿Por qué? Porque no admite accidentes gramaticales de género, de número, de tiempo o modo. ¿De acuerdo? Vamos ahora a la semántica. Nosotros sabemos que la semántica que estudia el significado de la palabra. Entonces, observamos y leemos la siguiente oración. Lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Mal. ¿Qué me está indicando? El modo. Me está expresando el modo como se está realizando la acción. Vamos a la siguiente oración. Trabaja. ¿Y dónde trabaja? Aquí me está indicando
el lugar. Hoy lo haré. ¿Cuándo? Hoy me está expresando el tiempo. No vengas. ¿Qué me expresa? Negación. Es poco colaborador. ¿Cuánto? Poco. ¿Qué me expresa? Cantidad. Quizás lo hagas. Quizás. ¿Qué me está expresando? Duda. Entonces, cuando nosotros hablamos en el criterio semántico, vamos a decir que el adverbio que expresa modo, lugar, tiempo, negación, cantidad, duda, afirmación, etc. ¿De acuerdo? Entonces, semánticamente es una palabra que va a expresar las diversas circunstancias en que se va a dar la acción verbal. La lexicología que estudia el inventario de palabras, por lo tanto, ¿qué decimos? Que son de inventario abierto. ¿Por qué es de inventario abierto? Porque acepta el incremento de nuevas palabras, nuevos adverbios. Entonces, se van incrementando. Vamos a la sintaxis. La sintaxis ya estudia la función que cumple la palabra dentro de la estructura de la oración. Vamos al siguiente ejemplo y leemos la siguiente oración. Ellos comen mucho. Verbo comer. ¿Y cuánto comen? Mucho. ¿Qué está pasando? El adverbio está modificando al verbo. Vamos a la siguiente oración. Tú eres muy inteligente. Eres verbo, muy, adverbio de cantidad, inteligente es el adjetivo calificativo. Entonces decimos, tú eres, ¿y qué eres? Muy inteligente. ¿Qué quiere decir ahora? Que el adverbio está modificando al adjetivo. En este caso, no modifica al verbo, sino modifica al adjetivo. Tenemos la siguiente oración. Aquel joven vive muy cerca. Vive, verbo. Muy, adverbio de cantidad. Cerca, adverbio de lugar. Muy cerca. Ahora el adverbio está modificando a otro adverbio. Entonces, ¿qué decimos? Que sintácticamente el adverbio puede modificar al verbo, a un adjetivo y a otro adverbio. Por lo tanto, el adverbio es conocido como el modificador de modificadores. ¿Por qué? Modifica a 3 palabras o a 3 categorías gramaticales. A un verbo, a un adjetivo y a otro adverbio. Que te dice, algunos adverbios admiten modificaciones en su estructura. Por ejemplo, tienes aquí de cerca, cerquita, de lejos, lejitos. Indican diminutivos. Temprano, tempranísimo. De tarde, tardísimo. Indica el grado superlativo. Tenemos ahora la clasificación del adverbio. La clasificación principal del adverbio tiene un criterio semántico por el significado de la palabra. Entonces tenemos aquí los modos en que se presenta: lugar, tiempo, modo, cantidad, orden, afirmación, negación, duda. Empezamos. Hablamos del adverbio de lugar y su pregunta es ¿dónde? Aquí, ahí, acá, allá, allí, cerca, lejos, dónde, a dónde, dentro, adentro,
fuera, afuera, arriba, abajo, encima, delante, adelante, atrás, detrás, debajo, junto, enfrente, alrededor, donde quiera. El adverbio de tiempo, su pregunta es ¿cuándo? Hoy, ayer, anteayer, mañana, ahora, antes, después, luego, tarde, temprano, presto, pronto, siempre, nunca, jamás, anoche, anteanoche, entonces, mientras, aún, todavía, recién, ya, recientemente, apenas, durante, enseguida, cuando. Tenemos al adverbio de modo. Su pregunta es ¿cómo? Aprisa, bien, mal, cómo, así, apenas, despacio, gratis, ligero, rápido, peor, mejor, solo, de solamente, buenamente, malamente, acertadamente, alto, bajo, excepto, salvo, conforme, amablemente y otros terminados en mente. Adjetivos al que nosotros le agregamos de la partícula mente. Adverbio de cantidad, su pregunta ¿cuánto? Mucho, poco, muy, casi, harto, bastante, demasiado, tan, tanto, cuán, algo, nada, más, menos, mitad, medio, todo, cuánto. Tenemos al adverbio de orden, antes o después. Primeramente, posteriormente, últimamente, finalmente, antes, después. Adverbio de afirmación, sí. Sí, cierto, claro, ciertamente, verdaderamente, también, seguro, siempre, seguramente, efectivamente, indudablemente, positivamente. Adverbio de negación, no. No, ni, jamás, nunca, tampoco. Adverbio de duda, sí o no. ¿Acaso, quizá, quizás, probablemente? Vamos a unos ejemplos dentro de su clasificación. Por ejemplo, tenemos al adverbio de lugar, su pregunta es ¿dónde? Observa la siguiente imagen y tenemos la siguiente oración. La casa está allá. Tengo mi verbo está ¿dónde? Allá, que viene a ser el adverbio de lugar. Tengo la siguiente imagen y tengo la siguiente oración. El avión se cayó allí. Verbo caer, ¿dónde? Allí. ¿Qué decimos? Los adverbios de lugar que nos indican en dónde ocurrió la acción. Recuerda que puedo utilizar afuera, arriba, abajo, cerca, lejos, aquí, allá, encima, fuera, alrededor, etc. Tenemos a los adverbios de tiempo. Su pregunta es ¿cuándo? Observa la siguiente imagen y tenemos ellos llegaron hoy. Verbo llegar. ¿Cuándo? Hoy. Adverbio de tiempo. Observa la siguiente imagen y decimos mañana compraré mi libro. Mi verbo es comprar. Pregunto, ¿cuándo compraré mi libro? Mañana. Es mi adverbio de tiempo. ¿Qué decimos? Los adverbios de tiempo nos indican el momento en que ocurre la acción y podemos utilizar, recuerda,
hoy, mañana, después, ahora, pronto, temprano, todavía, etc. Los adverbios de modo, mi pregunta es ¿cómo? Observa la siguiente imagen y tenemos, mis amigos pasearon alegremente. Verbo pasear. ¿Cómo pasearon? Alegremente. Alegremente viene a ser mi adverbio. Tengo la imagen y escribo, él se siente mal. Verbo sentir. ¿Cómo se siente? Mal. Ahora, ¿qué podemos decir? El adverbio de modo me indica cómo se desarrolla la acción. Entonces, recordamos, tenemos así bien, mal, mejor, adrede y los adverbios terminados en mente, rápidamente, alegremente, últimamente, etc. Hablamos ahora de los adverbios relativos. Leemos la siguiente oración. La universidad donde estudio tiene un alto nivel académico. Entonces, mi verbo es tiene, el verbo tener. Pregunto entonces ahora el verbo. ¿Ya? ¿Quién tiene un alto nivel académico? La universidad donde estudio. Universidad viene a ser el sustantivo antecedente. Entonces, dice la universidad donde estudio. ¿Dónde estudio? La universidad. Donde viene a ser mi adverbio relativo. Entonces, donde significa universidad. Cuando nosotros hablamos de los adverbios relativos, entonces vamos a ver que estos adverbios relativos, su significado depende de un sustantivo antecedente. Vamos a ver una oración más. Decimos, a esta universidad es donde viene a estudiar. Entonces, dice, viene a estudiar. ¿Quién viene a estudiar? Él o ella, ¿verdad? Sujeto tácito. ¿Y a dónde viene a estudiar? A esta universidad. Entonces, universidad viene a ser el sustantivo antecedente. ¿Y a dónde viene a ser mi adverbio relativo? Entonces, ¿a dónde significa universidad? Una oración más. Camino a donde tengo que estudiar. ¿De acuerdo? Mi verbo es tener. ¿Ya? Entonces decimos, ¿a dónde? ¿Ya? ¿A dónde tiene un sustantivo callado? Que debe ser universidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿a dónde viene a ser mi adverbio relativo? ¿Cuál es la diferencia entre dónde, a dónde y a dónde? Ahí está. A dónde su sustantivo antecedente es callado. Y hemos dicho, debe ser universidad. La diferencia entre los adverbios donde, a dónde y a dónde radica en que el primero envuelve la idea de ¿qué? De reposo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque dice la universidad donde estudio tiene un alto nivel académico. Donde significa acá universidad. Su sustantivo es antecedente. Entonces, su sustantivo antecedente tiene su idea de reposo. Mientras que en la segunda y en la tercera tiene una idea de movimiento. Vamos a la siguiente oración, una oración más para poder entender al adverbio relativo.
Entonces me dice, me agrada la manera como se viste. ¿De acuerdo? Que me agrada la manera como se viste. Entonces tengo la artículo determinante, manera, sustantivo, es el sustantivo antecedente y cómo vendría a ser el adverbio relativo. Entonces, cómo significa manera. Recuerda siempre, cuando trabajes adverbios relativos, que su significado depende del sustantivo antecedente. Hablamos ahora de los adverbios interrogativos. Dice, dime dónde podemos encontrarlo. Tengo al verbo decir, dime. ¿Qué? ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde viene a ser mi adverbio interrogativo? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En el parque, en el colegio o en la playa? Entonces decimos está en la playa, ¿de acuerdo? ¿Dónde? Entonces, ¿qué va a significar dónde? ¿Dónde significa en la playa o en la universidad? ¿De acuerdo? Catafóricamente, el significado del adverbio interrogativo varía de acuerdo a qué? Va a variar de acuerdo a la respuesta. Vamos a la siguiente oración. Quiero saber dónde trabajas. ¿Qué quiero saber? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde viene a ser el adverbio interrogativo? Entonces, ¿dónde trabaja? Yo puedo decir en la institución educativa Blas Pascal. Por lo tanto, ¿de acuerdo? El adverbio interrogativo va a ser en el Blas Pascal. Entonces, ¿dónde significa en el Blas Pascal? Recuerda siempre que el adverbio interrogativo varía de acuerdo con la respuesta. Ahí está. ¿Dónde puede significar en la playa o en el Blas Pascal? Entonces, catafóricamente, el significado del adverbio interrogativo varía de acuerdo a la respuesta que damos. Las locuciones adverbiales. Nosotros sabemos que una locución, ¿de acuerdo? Es una expresión formada por dos o más palabras que van a cumplir la función de adverbio. Son combinaciones que equivalen a la utilización de un solo adverbio. Por ejemplo, tenemos aquí este potaje está a pedir de boca. A pedir de boca viene a ser la locución adverbial. Ella viene de cuando en cuando. ¿Cuándo viene? De cuando en cuando. Mi locución adverbial. En realidad, no la recuerdo. En realidad. Lo hizo a sabiendas. ¿Cómo lo hizo? A sabiendas. Las locuciones adverbiales, entonces, recuerda, están formadas por dos o más palabras que cumplen función de adverbio y son equivalentes a la utilización de un solo adverbio. En tu libro, tú tienes un listado de locuciones adverbiales con su significado y hay una relación en las locuciones adverbiales de tiempo, de modo, de cantidad, de lugar, etc. ¿Sabías qué te dice? Algunos adverbios se pueden apocopar, o sea, derivar de otros adverbios. Por ejemplo, mucho, muy. De tanto,
tan. Vamos a evaluar nuestro aprendizaje y nos dice reconoce los adverbios en los siguientes textos. Agarra tu libro y nos ponemos a trabajar. Entonces me dice, ¿de qué valen nuestros llantos cuando la losa del sepulcro no deja pasar la lágrima? Entonces tengo al adverbio cuando. Nunca, vida pienses eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado. Entonces tenemos a nunca y de pronto. En la oración anterior también tenemos al adverbio no. Vamos a la tercera oración y te dice, en vano te me acercas mortal, pues si en vida no te conocí, menos lo haré ahora. Entonces tengo al adverbio no, ahora y tengo así. En la siguiente oración, menos, también tenemos acá nuestro adverbio, ¿de acuerdo? Y en la siguiente oración dice, yo tan solo que quería tu pecho junto al mío, mis labios en los míos hoy y mañana. Entonces tenemos al adverbio tan y tenemos hoy y mañana. Siguiente oración tengo aquí se me va la vida, allá me dejó el amor, amor puro que se fue repentinamente. Siguiente oración tenemos cayó sobre la madera y rodó lentamente hacia la zanja. Tenemos siguiente, donde tú vayas, yo iré en el sitio donde tú mueras y yo también moriré. No se vaya tan pronto de aquí. Siguiente, por lo general, tú eres muy altanero y poco juicioso. También tenemos al adverbio muy y poco. Seguimos. Por las puras nos hizo esperar cerca de la puerta. ¿Dónde? Cerca de la puerta. Pues nunca llegó allí. Ahora nos dice en el siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a formar una oración con cada una de las siguientes locuciones adverbiales. De cabo a rabo. Nos dice, los arquitectos recorrieron el edificio de cabo a rabo, o sea, de principio a fin. Estás escribiendo, ¿verdad? ¿De cuándo en cuándo? Viene de cuándo en cuándo a saludar a su madre. Indica con poca frecuencia. En un santiamén. En un santiamén te preparo unas hierbas. Indica en un segundo, con mucha rapidez, a tontas y a locas. Es lógico que las cosas te salgan mal si las haces a tontas y a locas. Indica que algo se hace de manera desordenada e impulsiva. A sabiendas. Actuó a sabiendas de que lo iba a herir, con tal conocimiento de lo que se hace o se dice. A hurtadillas. En estos momentos me parecía que alguna persona me miraba o me seguía a hurtadillas. ¿Qué quiere decir? Indica que algo se hace de manera secreta para no ser visto por otras personas. A diestra y siniestra.
El bandido estaba tirando balazos a diestra y siniestra, o sea, sin orden, en todas direcciones. A chorros. El tragamonedas despedía fichas a chorro, o sea, en gran abundancia. A la chita callando. A la chita callando se coló, o sea, calladamente con disimulo. Por supuesto que ya ganó el puesto, pero debe trabajar duro para mantenerlo. O sea, con total conocimiento de lo que se hace o dice. Y nos dice, el siguiente fragmento corresponde a un poema de César Vallejo. Las palabras subrayadas son adverbios. Completa los enunciados. Entonces nos dice, jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca arremetió lo lejos, jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Y nos dice, en las oraciones del poema, el adverbio jamás está modificando a los verbos. Hubo, arremetió. Y nos dice ahora, en la oración jamás el fuego jugó mejor su rol de frío muerto. Los adverbios son jamás, mejor. Siguiente me dice, en la oración jamás tan cerca arremetió lo lejos. El número de adverbios asciende a tengo jamás, a tan y a cerca. Lo lejos, lejos. Tengo 4 adverbios. Y el verbo es modificado por el adverbio. El adverbio cerca es modificado por el adverbio tan. Sintácticamente, el adverbio es modificador del verbo, adjetivo y otro adverbio. Ahora nos dice, escribe la idea que aporta cada adverbio en los siguientes ejemplos. Entonces tengo, quizás tenga mucha calor. La idea es duda. Ahora estás solo, entonces te haré compañía. Ahora me expresa tiempo, entonces me expresa tiempo. Siguiente oración, se encuentra fuera de sí. Tengo locución adverbial. Siguiente, en ese problema no debo intervenir. La idea es de negación. Todavía estás en mi recuerdo, que expresa tiempo. Respondemos sabiamente las preguntas. ¿Cómo? Sabiamente. Expresa modo. Caminemos despacio por las calles desoladas. ¿Cómo? Despacio. Expresa modo. Me encuentro lejos de ti, que expresa lugar. Hemos llegado a la parte final. Entonces ahora te toca trabajar a ti. En la plataforma, al inicio, tienes las instrucciones. Ya sabes, tienes que dar tu examen y también tienes la tarea. Ahí en las instrucciones te estoy detallando el número de la página del libro que tienes que desarrollar la tarea. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Pero antes de despedirnos, ya sabes, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Lavarnos frecuentemente las manos, ¿qué más? Y quedarnos en casa.
De esa manera nos cuidamos y cuidamos a nuestra familia. Gracias, jóvenes. Nos vemos la siguiente semana en nuestras clases de lenguaje. Hasta la vista. Chao.